Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a resolver la parte que nos queda del examen de junio del 2014 de la primera semana. En el vídeo anterior resolvimos la última parte, que eran todas las preguntas que estaban relacionadas con el tema de la regresión lineal por el método de los mínimos cuadrados. Y en este vídeo vamos a resolver pues el resto del examen, ¿vale? Que es desde la pregunta 1 hasta la 15. La pregunta 1 no la voy a responder porque, como podéis ver, es una pregunta que es sobre teoría de turismo, cosa que no tiene nada que ver con la estadística, pero que sin embargo viene en vuestra asignatura de introducción a la estadística, por lo tanto, esta no la voy a responder porque de ese tema yo no sé. Comenzamos con la pregunta 2, que ya es una pregunta de estadística. Nos preguntan que al cociente entre cada frecuencia absoluta y la total se le denomina relativa. La respuesta correcta sería la A. Tenéis que tener mucho cuidado. Siempre que en estadística, ¿no? Y en general en todas las ciencias, dividáis una magnitud, como en este caso es la frecuencia absoluta, entre una magnitud que es total, en este caso la frecuencia total, lo que os va a quedar siempre es algo relativo. Siempre que dividáis entre un total, lo que os va a quedar es algo relativo. La pregunta 3 nos dice: los diagramas de sectores son apropiados para representar distribuciones de atributos. Sería la respuesta correcta. Es una pregunta también, la 3, que la he visto en varios exámenes. En varios exámenes. Tenéis que tener claro cada tipo de diagramas para qué son apropiados. Los de barra, los de sectores, los de tallos y hojas, ¿de acuerdo? Tenéis que tenerlo muy claro. Además, suelen preguntar siempre algo de esto en los exámenes. Vamos con la pregunta 4, que es la primera pregunta realmente más compleja. Esta pregunta casi siempre suele caer en el examen y casi siempre se suele responder mal. Y ahora voy a explicaros lo que tenéis que saber para responderla precisamente siempre bien. Nos dicen que señalemos cuál de las siguientes relaciones se verifican para una misma distribución de frecuencias con todos sus datos positivos y no nulos, ¿no? Y tenemos esta, ¿no? G es la media geométrica, H es la armónica y X con la rayita encima es la aritmética. Y tenemos estas tres opciones o la opción D, que sería ninguna de las anteriores. Vamos a pasar a la pizarra digital para escribir lo que tenéis que saber. Bueno, la respuesta correcta es aquella que dice que H, que es la media armónica, es menor o igual que la geométrica y esta, a su vez, menor o igual que la media aritmética. Esta es la respuesta correcta. Por lo tanto, en la pregunta tenemos que señalar como respuesta correcta la C. El truco está en saber que la G siempre está en medio. Como podéis ver, la G siempre está en medio. Si veis el enunciado de la pregunta, de todas las respuestas, la única en donde la G, que es la media geométrica, aparece en medio es la C. Y muchos de vosotros podríais decir siempre, bueno, pues el truco consiste en seleccionar como correcta aquella respuesta donde la G, que es la media geométrica, aparezca en el medio. Pero hay veces en las que no es verdad. ¿Por qué ese truco no vale? Porque imaginaros que os ponen, por ejemplo, esto. Imaginaros que os ponen esto. Pues, lógicamente, esta estaría mal. Fijaros, esta que estaría bien y que es la correcta, fijaros la diferencia. En la que está correcta, la media geométrica siempre va a ser mayor o igual que la armónica y sin embargo aquí es la armónica la que es mayor o igual que la geométrica. Por lo tanto, ese truco que usáis alguno de que la geométrica siempre tiene que estar en el medio es un truco que a veces falla. Aquí tenéis la prueba. ¿Por qué soléis fallar muchas veces? Porque a veces esta expresión la ponen diferente pero correcta, siendo la misma, y es la siguiente. Esto también se puede escribir de la siguiente forma: como la media aritmética es mayor o igual que la geométrica y esta mayor o igual que la armónica. Esta expresión que acabo de escribir en color azul también es correcta. Por lo tanto, yo os recomiendo que memoricéis las dos expresiones que son correctas. Aunque memorizando esta, ya sabéis esta. Mira, fijaros. Esta expresión que he escrito en azul no es más que la expresión que está en negro al revés. Fijaros. La media aritmética es mayor o igual que la geométrica. Mirad aquí. La media aritmética es mayor o igual que la geométrica.
Y la geométrica, lo veis aquí, es mayor o igual que la armónica. Fijaros aquí, la geométrica es mayor o igual que la armónica. Por lo tanto, estas dos expresiones, la que está en negro y la que está en azul, son equivalentes. Cualquiera de las dos os la pueden poner y estaría bien, ¿vale? Y esto que he puesto aquí, no quiero ser pesado, pero prefiero ser pesado y que no os equivoquéis, es para demostraros que ese truco que he leído por ahí en algunos sitios de que siempre está bien la respuesta donde la media geométrica está en el medio, es un truco que a veces falla. Por ejemplo, si os ponen este caso que tenéis aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C. Vamos ahora con la pregunta 5, que la tendríamos aquí, ¿no? Dice, si el coeficiente de asimetría de Pearson es mayor que 0 y el coeficiente de apuntamiento de Fisher es menor que 0, y ahora tenemos estas 4 posibilidades. Bueno, vamos a ver qué es lo primero que podemos determinar, ¿no? En este caso, siempre que nos encontremos con un problema de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es tener clara cuáles son las definiciones, ¿vale? Eso es muy importante. Tener claras las definiciones. ¿Qué es lo que significa que el coeficiente de asimetría de Pearson sea mayor que 0? Si consultáis el PDF del vídeo donde explico las medidas de forma, lo tenemos aquí, con muy mala letra, pero está. Coeficiente de asimetría de Pearson, aquí tenéis la fórmula, y tenemos 3 posibilidades. Que sea positivo, que sea 0 o que sea negativo. En el caso de que sea positivo, se dice que nuestra distribución es asimétrica por la derecha y se verifica que la media menos la moda es mayor que 0. En el caso de que sea 0, decimos que la distribución es simétrica y la media y la moda son iguales. Y cuando es menor que 0, decimos que es asimétrica por la izquierda y la media menos la moda es negativa, es decir, que la media es menor que la moda. En nuestro caso nos están diciendo que el coeficiente de asimetría de Pearson es mayor que 0. Al ser mayor que 0 ya sabemos, que es en este caso, que tenemos que nuestra distribución va a ser asimétrica por la derecha. Si va a ser asimétrica por la derecha, la respuesta A ya no nos vale porque dice que va a ser asimétrica por la izquierda, ¿no? Por lo tanto, la A ya la descartamos. Ahora tenemos que puede ser nuestra respuesta correcta la B, la C o la D. Después nos están diciendo que el coeficiente de apuntamiento de Fisher es menor que 0. Aquí tenéis que tener mucho cuidado, porque no podéis confundir el coeficiente de apuntamiento de Fisher con el coeficiente de asimetría de Fisher. Era equivalente al de Pearson, ¿no? Al coeficiente de asimetría de Pearson. Pero aquí no nos están diciendo el coeficiente de asimetría de Fisher. Nos están diciendo el coeficiente de apuntamiento de Fisher, que es completamente diferente. Vamos a ver el coeficiente de apuntamiento de Fisher. Creo que se escribe así, que no lo he escrito mal, ¿no? Bueno, se suele representar como C sub F, también como gamma sub F. No sé, no recuerdo exactamente cómo viene en vuestro libro, el símbolo es lo de menos. Nosotros nos vamos a encontrar con 3 tipos. Cuando es negativo, se dice que nuestra distribución es platicúrtica. Ya sé que el nombre es muy feo y que parece un insulto. Esto significa que la representación gráfica de nuestra distribución estaba achatada. Cuando es 0, se dice que es mesocúrtica. Y cuando es 0 es cuando nuestra distribución es prácticamente idéntica a la distribución de probabilidades normal. Esto se estudia en la estadística de segundo. Y cuando es mayor que 0, se dice que es leptocúrtica. Eso significa que la representación gráfica de nuestra distribución tiene una forma de pico. Entonces, como nos están diciendo que el coeficiente de apuntamiento de Fisher es menor que 0, pues estamos en el caso de que es platicúrtica. Resumiendo, era asimétrica por la derecha y platicúrtica, por lo que hemos visto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Vamos a la siguiente pregunta, que sería la 6. Nos dicen que señalemos cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, dice el coeficiente de correlación lineal está comprendido entre 0
y 1. Eso es mentira, eso es falso. El coeficiente de correlación lineal, también llamado coeficiente de correlación de Pearson, está comprendido entre -1 y 1, pasando por el 0, no entre el 0 y el 1. Por lo tanto, la A es falsa. El B, si las variables son independientes, el coeficiente de correlación lineal es igual a 0. Esta vamos a dejarla ahí en interrogación y vamos a seguir leyendo. C, si el coeficiente de correlación lineal es igual a 0, significa que las variables son independientes. Y D, ninguna de las anteriores. En este caso, la respuesta correcta es la B. Si las variables son independientes, es decir, no hay relación entre la y la x, el coeficiente de correlación va a ser 0. Muchos estaréis diciendo, bueno, pues eso es lo mismo que decir que la C también es correcta, que si el coeficiente de correlación lineal es 0, las variables son independientes. No, no es lo mismo. Y mucha gente confunde la respuesta correcta en este caso con la C. ¿Por qué? Os lo voy a explicar y lo vais a entender perfectamente y así evitamos que os podáis equivocar en una pregunta de este estilo en el examen. El coeficiente de correlación lineal lo que mide es si dos variables tienen una relación de dependencia lineal. Entonces, si las variables son independientes, el coeficiente de relación es igual a 0. Pero que el coeficiente de correlación sea igual a 0 no significa que las variables sean independientes, porque pueden tener una dependencia en vez de lineal cuadrática. Entonces, hay muchos tipos de dependencia. El coeficiente de correlación lineal nos dice si hay un tipo de dependencia, que es la lineal. Que ese tipo de dependencia no exista no significa que las variables no puedan tener otro tipo de relación de dependencia, por ejemplo, cuadrática o exponencial o logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Que las variables son independientes? El coeficiente de correlación es 0. ¿Vale? Será 0 el de correlación lineal o cualquier otro coeficiente, por ejemplo, de correlación cuadrática o exponencial, el que haya, no hay relación entre ellas. El coeficiente que mida la relación entre ellas va a ser 0. Pero, sin embargo, si el coeficiente de correlación lineal es 0, las variables no van a ser independientes. Porque no van a tener una dependencia lineal, pero pueden tener la cuadrática, exponencial, logarítmica, ¿de acuerdo? Por eso tenéis que tener muchísimo cuidado. Vamos con la respuesta 7, que es bastante interesante. Nos dicen que señalemos cuál de las siguientes relaciones nunca podría darse en una regresión lineal. Vamos a empezar por la A. I igual a 10 menos 20x. Bueno, es la ecuación de una recta, se supone que es de una regresión lineal, ¿no? Aparentemente es correcta. Y nos dicen que r cuadrado vale 0,8. R cuadrado es el coeficiente de determinación. R cuadrado, pues, el valor que tiene es correcto, porque el valor de r cuadrado está comprendido entre 0 y 1. Y 0,8 está entre 0 y 1. No disponemos de información para saber, dada una ecuación, cuál es su coeficiente de determinación. Por lo tanto, esta respuesta por ahora es correcta. La respuesta B nos dan una recta de regresión de y sobre x, y igual a 10 menos 20x, y después nos dan lo que sería la equivalente de x respecto a y, que sería x igual a 5 menos 30y. Bueno, esta no sabemos todavía si va a ser cierta, la dejamos así en interrogación y ahora la miramos. La C, la r cuadrado siempre va a ser mayor que 0, eso es verdad. Y la covarianza, S sub x, y, es igual a menos 8, esa también podría ser correcta. La covarianza puede ser un número positivo o un número negativo. Y ninguna de las anteriores. Tenemos la ecuación de y sobre x, que sería 10 menos 20x. En este caso, la pendiente, que la solemos llamar B, se calcula como la covarianza de x sobre y partido por la varianza de x. ¿Verdad? Esto es simplemente la fórmula, ¿no? Y ahora tenemos que x es igual, la equivalente, a 5 menos 30y, donde b', que es la pendiente de esta recta, sería el menos 30, igual que aquí sería el menos 20, y aquí sería s de ix partido por s cuadrado de y. Tenemos que tener muy claro que s de xy es lo mismo que s de ix, por lo tanto, el numerador de esta pendiente y el de este son iguales.
¿Qué pasa si yo multiplico la pendiente b por la pendiente b'? Pues que yo tendría s de xy por s de xy, ya que el s de y es lo mismo que el s de xy, entre s de x al cuadrado, s de y al cuadrado. Y esto es igual, esto por esto es eso al cuadrado, ¿verdad? S al cuadrado de xy entre s sub x al cuadrado por s sub y al cuadrado. Y esto es igual a r al cuadrado, que es el coeficiente de correlación al cuadrado. Entonces, fijaros en una cosa. R cuadrado, sabemos que R cuadrado va a estar comprendido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entre 0 y 1. Y hemos visto que el producto de las pendientes tiene que ser igual a R cuadrado. ¿Cuánto vale la pendiente de esta? Menos 20. ¿Cuánto vale la pendiente de esta? Menos 30. Y esto, según esta fórmula que está aquí, b por b' es igual a r cuadrado. Esto tendría que ser igual a r cuadrado. Y esto que me quedaría, menos 20 por menos 30 es 60. Me quedaría que r cuadrado es igual a 60. Pero claro, eso no puede ser, porque acabamos de ver, creo que lo he dicho hace un momentito, en un ejercicio anterior, también lo he puesto aquí, que la r cuadrado tiene que ser un número comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, con el valor de la pendiente que tenemos aquí y aquí, si lo multiplicamos aplicando esta fórmula, nos tiene que dar el valor de r cuadrado, y nos da un valor de r cuadrado que es 60, que no tiene sentido, ya que tiene que estar entre 0 y 1. Por lo tanto, la respuesta B, que es la que teníamos duda, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que la B nunca podrá ser correcta. Entonces la respuesta correcta es la B, porque nos dicen que señalemos cuál de las siguientes relaciones nunca podría darse en una regresión lineal. Pues la B nunca se podría dar porque es incorrecta. En la pregunta 8 nos dicen que a la hora de calcular el coeficiente de variación de Pearson, ¿qué problema nos podemos encontrar? Y nos dan 4. Bueno, vamos a la pantallita, a la pizarrita digital, y vamos a escribir la fórmula del coeficiente de variación de Pearson para que sepamos, ¿no? Creo que en el libro lo llamaba gamma o CV, en algunos libros lo llama CVX, en fin, el nombre que le deis no importa. Y es igual a S, que es la desviación típica, partido por el módulo de la media aritmética. El módulo significa que si la media te sale un número negativo, lo tienes que convertir en positivo, y si te sale positivo, lo dejas tal como está. Este coeficiente de variación de Pearson, gamma, está comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? Esto viene en la teoría y creo que lo tengo por ahí explicado en vídeo. Entonces nos están diciendo, fijaros en la expresión, S partido por el valor absoluto de la media. Nos dicen en la primera opción que la media sea negativa. Bueno, si la media es negativa, como está dentro de un valor absoluto, se convierte en positiva y no pasa nada. Por lo tanto, eso no da ningún problema. Que la varianza sea nula. Bueno, si la varianza es nula, la varianza es S cuadrado, eso significa, si la varianza es nula, S cuadrado es 0, pues esto significa que S, que es la desviación típica, es la raíz cuadrada de 0, que es 0. Y entonces nos quedaría 0 partido por la media, que es 0. Es decir, el coeficiente de variación de Pearson nos va a dar 0. Que nos dé 0 no es un problema, por lo tanto esa tampoco es un problema. Que la media sea igual a 0. Aquí sí nos encontramos un problema. Porque si la media es igual a 0, cuando yo sustituya tendré la desviación típica entre el valor absoluto de 0. Es decir, la desviación típica partida por 0. Y un número partido por 0 no existe. Entonces no podríamos calcular el coeficiente de variación de Pearson. Si la media es 0, no podemos calcular el coeficiente de variación de Pearson, porque al calcular la fórmula nos quedaría 0, la desviación típica partido por 0, que es infinito. Por lo tanto, la respuesta correcta a nuestro problema
sería que el problema que nos podemos encontrar es la C, que la media sea igual a 0. Vamos con la pregunta número 9. Diremos que una distribución es simétrica cuando se verifique y nos dan estas 4 opciones. Vamos a volver al tema, al PDF del vídeo de las medidas de forma. Y os encontráis con este diagramita que yo tenía aquí en las medidas de asimetría. Un diagrama muy feo, pero que se ve muy claro. Fijaros, cuando la media, la mediana y la moda coincidían, lo tenéis aquí en azul, la forma de la gráfica es esta, es una campana perfecta y se dice que es simétrica. Se dice que es asimétrica positiva cuando se cumplía que la moda era más pequeña que la mediana y la mediana más pequeña que la media. Y tenía este aspecto gráficamente. Y tenía este aspecto gráficamente cuando se cumplía que la moda era mayor que la mediana y mayor que la media. Por lo tanto, si nos están diciendo ¿cuándo es simétrica? Pues según esto, cuando la mediana, la media aritmética y la moda son iguales. Es decir, la respuesta correcta sería la B. Esa sería la que tendríamos que tomar como correcta. Vamos ahora con la pregunta número 10. En la pregunta 10 nos dicen el índice de Gini ¿qué mide? Bueno, el índice de Gini era un número que lo que nos medía era cómo estaban deconcentrados los valores. En la respuesta A nos dicen la separación de los valores de la distribución con respecto a su media. Falso. Eso no lo mide el índice de Gini. El mayor o menor grado de igualdad en el reparto de los valores de la variable. Cierto, eso es lo que mide el índice de Gini. La asimetría de la distribución. Falso. El índice de Gini es una medida de concentración, no una medida de forma. La asimetría lo miden las medidas de forma. ¿Vale? Las medidas de concentración, como el índice de Gini, lo que mide es cómo están de repartidas los valores de la variable. Acordaros, en el PDF, aquí tengo una imagen del PDF del vídeo donde explico el índice de Gini. El índice de Gini toma valores entre 0 y 1, siendo 0 y 1 valores extremos. 0 el mínimo y 1 el máximo. 0 significa que el reparto de los valores es muy equitativo y 1 que no era nada equitativo. Todo lo contrario. Por lo tanto, como podéis ver, es una pregunta muy teórica. La respuesta correcta sería, lógicamente, la B y no tendría ninguna dificultad. Vamos ahora con una pregunta que es la 11, que es esa pregunta que si os la ponen mal en el examen, podéis impugnarla, que os tienen que dar la razón. ¿Por qué significa impugnar una pregunta? Significa que la pregunta es confusa, que no dan toda la información que necesitáis, o que se puede interpretar otras posibles respuestas, y por lo tanto la tienen que eliminar de la evaluación. Nos dan esta tablita en la que maliciosamente falta este valor y nos dicen que podemos afirmar, pues, cuál de estas 4 opciones podemos afirmar. ¿Por qué esta pregunta se puede impugnar? Pues porque x sub i es nuestra variable estadística, pero ¿qué es f sub i y qué es n mayúscula sub i? Los que habéis usado el libro de texto de la asignatura de la UNED, sabéis que f minúscula sub i es la frecuencia relativa y que n mayúscula sub i es la frecuencia acumulada. Pero hay libros donde llaman a f minúscula sub i lo mismo que vosotros llamáis en vuestro libro a n minúscula sub i. Y hay libros donde a n mayúscula sub i lo llaman a lo que vosotros llamáis f mayúscula sub i. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no se haya estudiado esta asignatura por el libro de la asignatura, o sea, por el libro de los profesores, se encuentra que con esta pregunta no sabe qué es f sub i ni n sub i. Hombre, se sobreentiende que f sub i tiene que ser la frecuencia relativa porque no son números enteros, son decimales, 0,5, 0,2, 0,3. Pero esta pregunta, para que fuese correcta, tendrían que decir, después de poner la tabla, donde f sub i es la frecuencia relativa y n sub i es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta. Nos están dando una tabla, tenemos la columna de los x sub i, los f sub i y los n sub i. Ya digo que la f sub i voy a considerar que es la frecuencia relativa, el n sub i la acumulada, la total acumulada, ¿no? Esto tiene valores 0, 1 y 2.
f sub i vale 0,2, o sea, 0,5, 0,2, 0,3 y n vale 5 y 7. Yo lo que voy a hacer es que voy a añadir una columna que va a ser la columna de la frecuencia n sub i. Para x sub i igual a 0, pues n sub i va a coincidir con n mayúscula sub i, que es 5. En este caso sería 7 menos 5, que es 2. Y aquí no puedo seguir por la sencilla razón de que no me dan este dato, ¿no? Entonces, como no me dan este dato de aquí, pues yo no puedo calcular nada más, ¿no? Entonces, quiero que tengáis en cuenta lo siguiente. La frecuencia real día f sub i es igual a n sub i partido por el número total de veces que se repiten todas las variables, con el n mayúscula, ¿no? El n mayúscula tenéis que recordar que es el sumatorio de todas las frecuencias del n sub i. Que no lo podemos calcular porque nos falta este último valor de aquí, de la n mayúscula sub i. Pero fijaros una cosa. Con los datos que yo tengo, para x igual a 0 yo tendría, siendo este el primer valor, este el segundo y este el tercero, ¿no? Pues f sub 1 sería n sub 1, que es 5, partido por n. Pero como f sub 1 es 0,5, si yo despejo la n mayúscula me sale que la n vale 10. Es decir, que habría 10 casos. Para la f sub 2 yo tendría pues 2 entre n mayúscula y esto tiene que ser igual a 0,2. Por lo tanto, si despejo la n mayúscula me sale otra vez que la n mayúscula es 10. Por ahora, yo puedo sacar como conclusión que la n mayúscula vale 10. Es decir, de todas las respuestas correctas, todas las respuestas que me da, esa que me dice que existe un total de 10 observaciones, por ahora me encaja. Por ahora me está encajando. Ahora vamos a ver si... Bueno, la C directamente la podemos desechar, porque que el valor 1 se repite 7 veces. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos esta fila. 1, que la n sub i mayúscula valga 7 no significa que la 1 se repita 7 veces. Para que se repitiese 7 veces, esta debería de ser la columna no de la n mayúscula sub i, sino de la n minúscula sub i, en la frecuencia. Esta es la acumulada. Por lo tanto, la C la desechamos. Por lo tanto, yo me quedaría con la respuesta correcta con la A. Existe un total de 10 observaciones, porque a mí, con los valores que yo tengo de las dos primeras columnas, a mí me ha salido que la n, que es mayúscula, que es la frecuencia total, es 10 en los dos casos. Entonces yo daría por respuesta correcta, lógicamente, la A. Bueno, pues vamos a la 12. Nos están diciendo que la recaudación media por persona de un museo son 3,9 euros, sabiendo que el precio normal de la entrada son 4,5, el de la reducida 3,5, ¿cuántas personas de las 250 que visitaron el museo compraron la entrada reducida? Y nos dan estas 4 posibilidades. Yo he llamado P sub 1 al precio de la entrada normal, que son los 4,5 euros, y P sub 2 al precio de la entrada reducida, que son los 3,5. Y he llamado P medios al precio medio de la entrada, que son 3,9, y N mayúscula al número total de personas. He llamado X al número de personas que han comprado la entrada a precio reducido. Por lo tanto, el número de personas que habrán comprado la entrada al precio normal será el total, 250, menos X, que son las que lo han comprado al precio reducido. Aquí lo que tenemos que hacer es jugar con la fórmula de la media aritmética. La media aritmética del precio de la entrada, P con la rayita encima, será igual a P sub 1 por la frecuencia 1 más P sub 2 por la frecuencia 2 partido por N. Esta es la fórmula de la media. Vamos a ir sustituyendo. Aquí pondríamos nuestra fracción. P sub 1, ¿cuánto es? 4,5 por... ¿Cuánto es F sub 1? El número de personas que han comprado la entrada a 4,5 euros, que serían 250 menos X. Más P sub 2, que es el precio barato, 3,5, por F sub 2, que es el número de personas que han comprado la entrada al precio reducido, partido por N mayúscula, que es el número total de personas, que son 250.
Y nos dice el problema que la media vale 3,9. Pues lo que tenemos que hacer es despejar la X, que es el número de personas que han comprado la entrada de precio reducido, y ver con qué respuesta de las que nos da el examen se corresponde. Paso el 250 multiplicando aquí a 3,9 y nos quedaría 4,5 por 250 menos X más 3,5X. 250 por 3,9 son 975. Ahora voy a multiplicar este paréntesis que tengo aquí. Multiplico el 4,5 por 250, que me queda 1125, menos 4,5 por X, pues serían 4,5X, más 3,5 por X, igual a 975. Esto es una ecuación de primer grado. Voy a pasar 975 aquí restando y todo lo que tiene X lo voy a pasar a la parte derecha de la igualdad, quedándome lo siguiente. 1125 menos 975 es igual a 4,5 menos 3,5 por X. Entonces me va a quedar, operando, 150 es igual a 15X. Perdón, a 15X no, porque 4,5 menos 3,5 es una X. Por lo tanto, X igual a 150 partido por 1, es decir, 150. 150 personas han comprado la entrada a precio reducido. Por lo tanto, volviendo al examen, la respuesta correcta sería la C. Es sencillo, ¿verdad? Vamos con la pregunta 13, que es también muy facilona. Nos dicen que se dispone de la siguiente información en relación al número de horas diarias trabajadas por un empleado de una agencia de viajes durante 12 días. El número de horas son 8, 8, 7, 8, bueno, esta lista de números que tenemos aquí. Y nos dicen que señalemos cuál es la respuesta correcta. O que la mediana vale 9, o que la mediana y el tercer cuartil son 8, que la mediana vale 9, cuartil tercero 7, o ninguna de las anteriores. Volvemos a la pizarrita digital y vamos a hacer las cuentas. Este sería el problema número 13. Bueno, pues en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a agrupar la variable en una tabla, donde voy a poner en una columna cuánto vale mi x sub i, n sub i es el número de veces que se repite cada valor de la variable, y n sub i pues sería la frecuencia acumulada. 5 se repite una sola vez, por lo tanto n mayúscula sería 1. 6 se repite una vez, por lo tanto n mayúscula sería 2. El 7 se repite 3 veces, por lo tanto aquí tendríamos que poner un 5, ya que serían 2 más 3 de estas son 5. El 8 se repite 5 veces, por lo tanto 5 más 5 son 10. Y el 9 se repite 2 veces y aquí tendría 12. Recordad que en este tipo de tablas el último valor de la columna n sub i mayúscula se correspondía con el n mayúscula, que nos dice el problema que son 12. Esto es una forma de saber si lo hemos hecho bien, ¿no? Una forma de comprobarlo. Vamos a calcular cuánto vale la mediana y el tercer cuartil para ver de la respuesta que nos han dado cuál es la correcta. Vamos a empezar calculando la mediana, que la hemos llamado m. Para calcular la mediana dividimos el n mayúscula entre 2, que nos queda 6, y buscamos en la columna de las n mayúsculas sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada, si aparece un 6. Entonces no aparece ningún 6. 1, 2, 5, 10. Pues tomamos aquella fila que es inmediatamente superior al 6. Sería esta que tenemos aquí, porque mirando la fila de las n mayúsculas sub i, pasamos del 5 al 10. El 5 es más pequeño que 6, por lo tanto tenemos que coger la fila siguiente al 5, donde ya tenemos un valor mayor, que es este. ¿Qué es lo que se hacía entonces? Pues decíamos que la mediana era igual al valor este, de x sub i, a 8. Así de sencillo, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo se calcula el tercer cuartil. A la hora de calcular el tercer cuartil,
lo llamamos Q sub 3, si no recuerdo mal. Como es el tercer cuartil, 3 de 4 cuartiles que hay, pues sería 3 por n mayúscula partido por 4. Calculamos cuántos estos, serían 3 por 12 partido por 4 y esto me queda 9. Volvemos a hacer lo mismo que antes, buscamos 9 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, el n mayúscula sub i, y el 9 no está en ningún sitio, entonces cogemos el siguiente valor mayor que 9, que sería precisamente también esta columna, perdón, esta fila, que estoy pintando ahora en rojo, y el valor sería el 10 también. Por lo tanto, el valor del tercer cuartil, Q3, pues será la x sub i correspondiente a este n sub i, que sería 8. Fijaros que el valor de la mediana y del tercer cuartil coinciden y ambos son 8. Nos vamos al examen y la respuesta correcta pues sería la B. El valor de la mediana y del tercer cuartil coinciden y es igual a 8. Y vamos ya al último problema que nos dan esta distribución de frecuencia y nos preguntan que cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. Nos dicen que si la media aritmética vale tanto, la geométrica o la armónica o ninguna de las dos anteriores. Bueno, pues quedaros con la tablita esta en mente y vámonos a la pizarra digital y vamos a calcular la media aritmética, la media geométrica y la armónica. Y vamos a ver pues si coincide con alguna de las respuestas que nos da el problema. Vamos allá. Este sería el problema 14. Voy a poner aquí un 14 para que cuando os descarguéis el PDF sepáis cuál es. Bueno, vamos a empezar calculando la media aritmética. La media aritmética se calculaba como el sumatorio de cada valor de x sub i por su frecuencia partido por el n total. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis en mente o escrito en un papel la tabla del examen, sería 1 por 1 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 3 más 5 por 3 y más 6 por 1. Y dividimos entre el n total, que eran 15 valores. Tenéis que hacer esta cuenta con mucho cuidado. Esto va a salir 52 partido por 15, que es aproximadamente 3,47. Fijaros en un detalle importante. Como la media aritmética nos la están dando con un solo decimal, 2,8, yo voy a darle un solo decimal. Es decir, en vez de redondear a 3,47 voy a redondear a 3,5. ¿Vale? En vez de poner 3,47 voy a poner 3,5. Ya que me la están dando con un decimal, pues redondeo a un decimal. Entonces podemos ver que ya la respuesta A no va a ser la correcta, porque la media aritmética dicen que es 2,8 y a nosotros nos sale 3,5. Vamos a calcular ahora la media geométrica. Aquí lo redondea a dos decimales, por lo tanto nosotros vamos a redondear a dos decimales la media geométrica. La geométrica, que representábamos como G, era igual a la raíz de n mayúscula, donde teníamos pues x1 elevado a n1 por x2 elevado a n2 por así con todos los valores, ¿no? Bueno, pues vamos a sustituir. Tendríamos la raíz quinceava de 1 elevado a 1 por 2 elevado a 3 por 3 elevado a 4 por 4 elevado a 3 por 5 elevado a 3 y por 6 elevado a 1. Tener en cuenta que se eleva el valor de la x a su frecuencia. Hay gente que se equivoca y lo hace al revés. Eleva la n a la x. No, es la x elevada a la n. ¿De acuerdo? A la hora de hacer esta cuenta, os recomiendo que la hagáis como la voy a hacer yo, que parece que es una forma muy tonta de hacerla, pero la experiencia me dice que es la forma en la que nadie se equivoca. Fijaros, 1 por 1 es 1, 2 elevado a 3 son 8, 3 elevado a 4 es 81, 4 elevado a 3 es 64, 5 elevado a 3 es 125 y 6 elevado a 1 son 6. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar 1 por 8 por 81 por 64 por 125 y por 6. Entonces me quedaría la raíz quinceava
del producto este que acabo de decir, que es 3, 1, 1, 0, 4 y ahora 3 ceros. Ahora tenemos que hacer esta raíz quinceava con la calculadora. Si vuestra calculadora no trae para calcular la raíz quinceava, que suele ser una teclita que tiene este aspecto que voy a pintar a continuación. Es una teclita que tiene una raíz y aquí un cuadradito en el que tú, pues, en este cuadradito pondrías el 15 y ya la calculas. Si tu calculadora no trae esa opción, pues calculas esto de la siguiente forma. El 3, 1, 1, 0, 4, 0, 0, 0, lo elevas a 1 partido por 15, porque por las propiedades de las potencias, la raíz quinceava es lo mismo que elevar el número a 1 partido por 15. Bueno, pues lo hagáis así con esta teclita de la calculadora o así si no trae esa tecla, esto os va a quedar 3,15879. Si recordáis, nos están dando la media geométrica. ¿Dónde tengo yo? Aquí. La media geométrica nos están diciendo que es 3,16 con 2 decimales. Yo redondeo entonces a 2 decimales. Si redondeo a 2 decimales, quito estos dos y fijaros como el que primero que voy a quitar es un 8, pues en vez de 3,15 redondearía a 3,16. Entonces fijaros que en este caso ya veo que me coincide y la respuesta correcta sería la B. De todas formas voy a calcular la media armónica para comprobar que efectivamente no sale 3,47, ¿vale? Vamos a calcularlo y así repasamos un poquito cómo se calcula la media armónica. La media armónica se calculaba como un cociente entre n y aquí es n1 partido por x1 más n2 partido por x2 más, pues así con todos los valores. Es decir, que esto me quedaría 15 y ahora tendría 1 más 1 porque sería 1 elevado a 1 partido por 1. Si veis la tabla, 1 partido por 1, ¿veis? Bueno, pues seguimos. Tendría 1 más 3 partido por 2 más 4 partido por 3 más 3 partido por 4 más 3 partido por 5 más un sexto. Bueno, pues si hacéis esta cuenta, con mucho cuidado, os va a salir redondeando los dos decimales 2,8. 2,8 que como podéis comprobar, no coincide con el valor C. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, 3,16. Bueno amigos, esto ha sido todo. Sé que el vídeo es bastante largo, lo he hecho largo porque he querido explicarlo todo con el mayor lujo de detalles para que no os quede ninguna duda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y espero que aprobéis el examen. Un saludo amigos, hasta luego.